Existe algo que sucede cuando colocas un espejo frente a la puerta. No es superstición ni un truco de decoración. Es un movimiento sutil, casi imperceptible, que altera el ambiente de formas que nadie logra explicar. Algunos sienten un escalofrío, otros notan que el silencio de la casa cambia. Hay quienes dicen que los sueños se vuelven más intensos. Lo que pocos comprenden es que no se trata del objeto en sí, sino del lugar donde está. El espejo, allí, no solo refleja, revela. Una señora me escribió una vez. Decía que desde que había puesto un espejo en la entrada, comenzó a ver siluetas pasar detrás de ella. No se sentía asustada, pero sí inquieta. Mencionaba que los ruidos se habían intensificado y que su perro ya no dormía cerca de la puerta. Su marido, siempre escéptico, también comentó: «Hay algo raro en este pasillo». Cuando llegué a su casa, lo primero que hice fue sentarme frente al espejo. Y lo que vi no fue el reflejo del salón, fue el de ella. Pero no el de ahora, el de antes. Antes del dolor, antes de la pérdida, antes del olvido de quién era. El espejo había capturado un rastro de energía congelada en el tiempo. No era un espíritu, era una frecuencia, un recuerdo que se había hecho presencia. Eso es lo que muchos ignoran. Lo invisible no necesita tocar la puerta. Entra por las grietas de la distracción. El espejo, colocado allí, no creó el problema. Solo reflejó lo que ya vibraba en el silencio, y la señal estaba desde el principio, en el cansancio inexplicable, en el sueño agitado, en el sonido que parecía surgir de ningún lugar. La casa, como el cuerpo, habla, pero la mayoría ha aprendido a silenciar lo que siente. La vida corre, los días pesan, y nadie quiere mirar lo que incomoda sin razón aparente. Pero el espejo, frente a la puerta, ya no permite ese olvido. Devuelve la imagen de lo que fue olvidado. Y lo que es olvidado, si no se sana, se convierte en sombra. Otro relato me marcó. Un hombre me contó que, al instalar el espejo, notó que evitaba mirarlo al salir. Decía que el espejo lo juzgaba, pero no era juicio, era memoria, era el campo vibracional de la casa devolviéndole lo que fingía no llevar: rabia, culpa, resentimiento. Y cada vez que cruzaba la puerta, esas emociones se iban con él, moldeando sus encuentros, sus silencios, su vida. Fue entonces cuando entendió: no era el espejo lo que molestaba, era lo que él veía cuando trataba de desviar la mirada. Y es ahí donde el símbolo se transforma. Deja de ser un objeto fijo y se convierte en un portal vibracional. Todo lo que pasa por allí es escaneado, filtrado, reevaluado. Pero ese proceso solo funciona si estás presente. Porque el espejo no protege solo. Necesita de tu decisión, de tu lucidez. La pregunta ya no es ¿qué entra por la puerta?, sino ¿qué está reflejando en ti eso que sigue abriendo la puerta a lo que hiere? Cuando tomas conciencia de esto, algo cambia. No fuera, dentro. El campo comienza a responder a tu intención. El espejo ya no perturba, orienta. Deja de ser un reflejo y se vuelve una elección. Y entonces comprendes. El espejo no muestra lo que está delante, muestra lo que aún necesitas reconocer. Si algo vibró en ti mientras leías estas palabras, tal vez el espejo ya ha estado intentando decirte algo desde hace mucho tiempo. La puerta de casa no es el límite entre el mundo y tu hogar, es el inicio de lo que decides vivir. El espejo está ahí, la señal también. Ahora, solo falta que decidas si seguirás mirando o si por fin comenzarás a ver. Si sientes que este mensaje está abriendo nuevos sentidos dentro de ti, dale me gusta al video. Suscríbete para recibir más contenidos como este y comparte en los comentarios lo que percibiste al mirar al espejo de tu puerta. Escribe la frase: elijo la luz. Era una casa sencilla, de esas que uno pasa por la calle y ni nota, pero dentro
Algo había cambiado. La mujer que vivía allí dijo que, desde que colocó el espejo frente a la puerta, el silencio había ganado otro peso. No era miedo, era como si alguien estuviera observando, o como si el propio ambiente esperara algo. Los muebles parecían fuera de lugar, el perro evitaba la alfombra de la entrada y el aroma del café, que antes llenaba la sala, ahora se desvanecía demasiado rápido. Ella me escribió sin saber muy bien qué preguntar. Solo decía, hay algo extraño en el aire. El espejo, como todo símbolo, responde a la intención de quien lo coloca. Si es solo un adorno, refleja paredes, pero si se coloca con presencia, responde a lo invisible. Y eso fue lo que ocurrió allí. El espejo activó un campo de revelación. La casa comenzó a mostrar lo que antes se escondía bajo el hábito y la comodidad. Muchas veces no es la casa la que está cargada, es el corazón de quien la habita. Y el espejo, colocado entre el dentro y el fuera, se convierte en mensajero, un aviso sutil, un recordatorio no dicho. En aquella casa, el espejo le devolvió a la mujer la imagen de una decisión que había postergado, cerrar un ciclo de dolor. El exmarido, aunque lejos, aún dejaba rastros. Las discusiones, las palabras no dichas, los objetos que aún guardaba por lástima o por miedo, todo seguía vibrando, y la puerta, que hasta entonces era neutra, se había convertido en paso para esas frecuencias. El espejo no expulsó a nadie, pero lo reflejó todo, y reflejar es el primer paso para liberar. Ella contó que, después de eso, comenzó a soñar con aguas claras, siempre la misma secuencia, la puerta, el espejo y una corriente ligera limpiando todo a su alrededor. Poco a poco, las plantas volvieron a crecer. El perro volvió a dormir cerca de la entrada. La casa respiraba distinto, y dentro de ella algo también se había silenciado. No un vacío, sino una paz inexplicable. Ese es el papel del símbolo. No actúa por el objeto, actúa por la intención. Y el espejo, cuando es activado con presencia y propósito, se convierte en un guardián silencioso. No repele con fuerza, filtra con luz. Al colocarlo, estás diciendo al mundo invisible, estoy listo para ver lo que debe ser visto. Y esa disposición lo cambia todo. Porque cuando ves, eliges. Y cuando eliges con conciencia, la protección se establece. La casa deja de ser solo un refugio para el cuerpo, comienza a ser un espejo del alma. Y tal vez ese sea el verdadero milagro. Darte cuenta de que el hogar comienza en el instante en que decides no vivir más en automático. Porque cuando el alma despierta, el reflejo cambia. Y el espejo, antes temido, se convierte en señal, no de lo que llega, sino de lo que finalmente, poco después de escuchar hablar del espejo, un comerciante se acercó a mí. Su negocio, que siempre había sido movido, había entrado en un ciclo de pérdidas y silencios. Los clientes pasaban, pero no entraban. Los pocos que compraban se quejaban. Y él mismo, sin saber por qué, se despertaba cada día con un peso en el pecho, como si su voluntad se hubiera quedado del otro lado de la puerta. Fue entonces cuando decidió seguir la recomendación de una señora que, silenciosamente, había transformado el campo vibracional de su casa solo posicionando un espejo. Él no creía mucho, pero lo hizo. Colocó el espejo frente a la entrada del comercio, sin grandes intenciones, solo por curiosidad. La primera semana no cambió nada, pero en la segunda algo comenzó a manifestarse. No fueron los clientes, ni las ganancias, fue él mismo. Empezó a notar, por primera vez en meses, cómo se sentía al abrir la puerta. Vio el cansancio en sus ojos, el silencio en sus palabras, y lo que el espejo reflejaba era más que la vitrina, era lo que él se había convertido en medio de la rutina, ausente de sí. Fue entonces cuando vino a mí. Dijo que no era el espejo lo extraño, era él. Y ese reconocimiento, aunque sutil, fue el inicio de la transformación. Comprendió que no era el negocio el que se hundía, era su vibración la que había dejado de atraer.
El espejo solo había revelado ese desajuste. Le sugerí entonces algo simple: mirar al espejo cada mañana y preguntarse en silencio: ¿qué estoy permitiendo entrar hoy? Esa pregunta, hecha con alma, empezó a reorganizar el campo a su alrededor. No porque fuera mágica, sino porque comenzó a elegir su energía antes de abrir la puerta. 2 semanas después, los clientes regresaron. Comentaban que el ambiente se sentía más liviano. Uno incluso dijo: no sé por qué, pero aquí dentro respiro mejor. El espejo, ahora consagrado con intención, ya no era solo un objeto. Se había convertido en filtro, en voz, en elección, y eso es lo que muchas veces olvidamos. No es lo que colocamos afuera lo que cambia la realidad, sino lo que permitimos nacer dentro. El espejo frente a la puerta solo tiene poder cuando estamos dispuestos a ver, no con los ojos, sino con el alma. Y ver es siempre el primer paso para sanar, porque el espejo nunca juzga, solo devuelve. Y a veces es justamente eso lo que salva. Cuando el espejo es honrado con verdad, deja de reflejar solo formas y empieza a revelar frecuencias. Frecuencias que antes se escondían tras la prisa, el ruido, la rutina. Se convierte en un recordatorio silencioso de que hay algo mayor atravesando la casa cada día: tu intención. Una joven me contó que, tras meses sintiendo la energía de su hogar pesada, colocó un espejo frente a la puerta por impulso. No sabía explicar por qué, pero algo dentro de ella le decía que necesitaba mirar no hacia afuera, sino hacia adentro. Al principio fue incómodo. Siempre desviaba la mirada al pasar. Luego, empezó a notar sus propios pensamientos al cruzar ese espacio. Así fue como entendió que la casa no estaba cargada. Era ella quien había olvidado cuidar su propia vibración. Y cuando reconoció eso, todo empezó a alinearse. Las conversaciones con sus hijos volvieron a fluir. La ansiedad dio paso al silencio. Incluso las plantas del balcón florecieron, como si respondieran a la nueva atmósfera. El espejo, ahora, ya no era un adorno, era un pacto con la presencia, con la elección, con lo que estaba dispuesta a permitir. Eso es lo que hace el símbolo. No impone, invita. Te invita a recordar que el hogar no empieza en la pared. Empieza en la energía que activas cada vez que entras, que hablas, que tocas, que sientes. Y entonces, lo que parecía solo un objeto de vidrio se transforma en guardián. No por el material, sino por la conciencia que pulsa a través de él. Porque, cuando miras con el alma, todo a tu alrededor responde. El espejo es solo la señal. Tú eres quien decide lo que él va a reflejar. Y cuando esa decisión se toma con amor, el reflejo cambia, el campo cambia, la vida cambia. Recuerda, lo invisible observa, pero eres tú quien elige abrir o sellar la puerta de lo que vibra. Entonces, al pasar por ella, respira profundo, mira el espejo y declara, en silencio: en este espacio, solo, entra lo que respeta la luz que hay en mí.